Soy la ingeniera Lucía Cortés y vamos a continuar. Solo como un recordatorio de la clase anterior, ¿verdad? Veíamos lo que era la antiderivada, veíamos que se obtenía a partir de un proceso contrario a la derivación, ¿verdad? Y ese proceso para obtenerla, o esa operación para obtenerla, se llama antidiferenciación o integración, ¿verdad? Y veíamos, si nos recordamos, cómo era la notación, ¿verdad?, de la antiderivada. Recordemos, ¿verdad? Veíamos la notación, el símbolo de integración, el integrando, el diferencial respecto a qué variable vamos a integrar, y acá tenemos lo que es la antiderivada más la constante de integración, ¿verdad? Que era la constante, decíamos, que en este caso, cuando estamos hablando de la integral indefinida, ¿verdad?, entonces simplemente la vamos a dejar representada por C. Es una constante que posteriormente en la otra unidad vamos a ver cómo determinar, ¿no? También decíamos que la antiderivada de una función, le llamábamos f mayúscula de x, decíamos que es la antiderivada de una función cuando, al obtener la derivada de esa antiderivada, obteníamos la función, ¿verdad? Entonces, cuando eso se cumplía, nosotros veíamos algunos ejercicios, ¿verdad?, donde obteníamos, a partir de la antiderivada, obteníamos la derivada y verificábamos si llegábamos a la función. También recordemos que vimos algunas reglas de diferenciales, ¿verdad? Veíamos ahí cuando teníamos suma, producto, cociente, ¿verdad? Y hicimos algunos ejercicios de eso. Por otra parte, al finalizar la clase también vimos algunas propiedades de la integración, ¿verdad? Veíamos algunas propiedades de la integral indefinida. ¿Qué pasaba cuando nosotros, por ejemplo, teníamos la suma de integrales? Teníamos la integral de una suma de funciones, ¿verdad? Vimos eso. Las propiedades. Y veíamos que cuando teníamos la integral de una suma o resta de funciones, esto iba a ser igual a la suma o resta de las funciones, ¿verdad? De las integrales de las funciones. Más la integral de la otra, más o menos sería, ¿verdad? Porque dijimos, puede estar sumando o restando. Y también veíamos el caso cuando teníamos la integral de una constante por una función, ¿verdad? Y decíamos que en este caso la constante iba a quedar afuera y obteníamos la integral de la función que estaba ahí. Entonces, esto es un recordatorio, ¿verdad?, de lo que nos quedamos la clase pasada. Entonces, cuando tengamos estos casos, podemos aplicar esas dos propiedades. Ahora bien, en esta clase vamos a retomar y vamos a ver algunas fórmulas básicas de integración, ¿verdad?, en donde esas fórmulas ya están dadas en este caso y simplemente las vamos a retomar para los ejercicios, ¿verdad? Entonces veamos acá alguna fórmula básica o antiderivadas le llaman conocidas. Ustedes ahí las tienen en su folleto. No las vamos a poner todas acá, pero hay 15 fórmulas básicas que ustedes tienen en su folleto, ¿verdad? Esas fórmulas básicas, como les decía, las vamos a utilizar tal cual. Entonces veamos algunas de estas fórmulas. Tenemos la número 1 ahí, que es bastante importante porque la vamos a estar utilizando a lo largo de la clase, ¿verdad?, y de las demás clases que ustedes vean. Entonces nos dice cuál es la integral de x elevado a una potencia n, ¿verdad?, por su diferencial. Entonces, cuando nosotros tengamos el caso que tengamos x elevado a una potencia, ya sea al cuadrado, al cubo, a la cuarta, independientemente, simplemente nos van a poner la restricción que n sea diferente de menos 1, ¿verdad? Porque
cuando sea menos 1 tenemos otra fórmula que vamos a utilizar. Entonces, en este caso nos dice que esto va a ser igual a x elevado a la n más 1, es decir, la potencia que tengo acá, le voy a sumar 1, acá la potencia, y eso va a quedar dividido entre n más 1. ¿Sí? Y acá, más la constante de integración que no debemos olvidar. Y ahí nos dan, ¿verdad?, la excepción para n diferente de menos 1. Entonces, cuando tengamos una potencia diferente de menos 1, vamos a utilizar esta primera fórmula básica. Vamos a ver más adelante algunos ejercicios para poder aplicar estas fórmulas. Veamos otra de las fórmulas básicas. Tenemos acá el seno de x por el diferencial de x. Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, que la integral del seno de x por el diferencial de x va a ser menos coseno de x más 1. Y eso ustedes lo pueden ir comprobando, ¿verdad? Recordemos que esta es la antiderivada de esta función seno de x. De igual manera, ahí tenemos, cuando tengamos la integral del coseno de x, ahí va a ser seno de x más c. ¿Sí? Entonces ahí tenemos diferentes, ¿verdad? También les voy a poner otra acá, que ustedes la tienen ahí, que es el secante cuadrado de x. ¿Verdad? Tenemos que esto es igual a la tangente de x más c. ¿Verdad? Y así sucesivamente tenemos 15 fórmulas básicas. ¿Verdad? Voy a poner otras acá que vamos a utilizar para ver algunos ejercicios del día de hoy, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, ahí también tienen algunas razones trigonométricas inversas. Esa sería la 9. Me voy a saltar alguna, ¿verdad? Tenemos 1 más x cuadrado, que esto es igual a la tangente inversa, más c. Esa es la 9. También tenemos la 12, la integral de a la x por el diferencial de x. No hay que confundir la 12 con la 1, ¿verdad? Con esta, porque en este caso, aquí x es la base. Y acá, al contrario, la x está como exponente, es una exponencial. Y acá tenemos a, que es una base, es decir, un número o una constante, ¿verdad?, que tenemos acá, y x está elevado, está como una potencia. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la base elevado a la x dividido entre el logaritmo natural de la base. Y eso más la constante de integración. Entonces, de esa manera vamos a resolver ejercicios que nos involucren integrales que tengamos de esta forma. Si se fijan, a la x dividido entre el logaritmo natural de a, donde a es la base, ¿verdad? Es un valor. Veamos, por ejemplo, también la 13. Ustedes tienen ahí la integral de 1 sobre x. ¿Sí? Si se fijan, esto es como que tuviéramos x elevado a la menos 1. ¿Verdad? Lo podemos poner como 1 sobre x. Pero en este caso, vamos a utilizar directamente que es el logaritmo del valor absoluto de x, más la constante de integración. Entonces, cuando tengamos esta forma, vamos a utilizar y vamos a colocar directamente la antiderivada, ¿verdad? Yo no he puesto todas las 15, pero todas básicamente hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Hay que Tengo una pregunta. las básicas. ¿Sí? ¿Por qué lleva valor absoluto el logaritmo? ¿Por qué se pone la x entre valor absoluto? Porque esto lo podemos verificar. Por ejemplo, ustedes tienen ahí, si se fijan en su folleto, tienen un ejercicio de los anteriores, porque ¿qué pasa cuando yo quiero obtener y yo quiero comprobar esto? ¿Qué haría para comprobar que esto es igual al integrando?
Derivando. Derivar. Derivando, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes prueban y derivan esto, van a tener dos opciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, acá, f de x es igual al logaritmo del valor absoluto de x, ¿verdad? Este es mi f de x. Entonces, como yo para comprobarlo tengo que derivarlo. Pero yo voy a tener dos opciones. ¿Por qué? Porque como yo tengo un valor absoluto, puedo tener, en este caso, cuando x sea mayor a 0. ¿Por qué? Como es un valor absoluto, se recuerda cuando veíamos las funciones seccionadas. Teníamos dos opciones, ¿verdad? Y también cuando x sea menor a 0. Entonces, cuando nosotros intentamos derivar esto, ahí me van a salir las dos opciones, ¿verdad? Por eso es que lleva el valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, cuando x sea mayor a 0, va a ser igual al logaritmo de x más c, ¿verdad? Y cuando sea menor a 0, el logaritmo de menos x más c. Entonces esas son las dos opciones. Por eso es que lo ponemos en valor absoluto. No sé si se comprende esa parte. ¿Por qué lo ponemos en valor absoluto? Sí, se entiende. Ok, porque cuando tengamos x mayor o igual a 0. Pero también podemos tener, le voy a poner aquí, también podemos tener logaritmo de menos x, en este caso, cuando x sea menor a 0. Entonces podemos tener las dos opciones. Por eso colocamos el valor absoluto ahí. Ustedes también tienen un ejercicio que es el ejercicio de la parte E, donde ustedes tienen, les voy a colocar acá, cuando tienen la integral del secante de x por dx es igual al logaritmo del valor absoluto del secante de x más tangente de x más c. Entonces ahí ustedes tienen dos opciones para derivar esto, ¿verdad? Cuando derivamos esto, tenemos que mi antiderivada es esta, entonces yo tengo logaritmo del valor absoluto del secante de x más tangente de x, ¿verdad? Y al derivarla yo voy a tomar dos opciones. Cuando lo que está aquí dentro del valor absoluto, es decir, secante de x más tangente de x, sea mayor o igual a 0. Y también tengo la otra opción. Y también tenemos la opción cuando el secante de x más tangente de x sea menor a 0. Entonces ahí tenemos las dos opciones. Si ustedes se van al ejercicio de literal de la parte anterior, cuando estábamos comprobando que esto era la antiderivada de esta función, ahí está bien explicadito, ¿verdad? Cuando tenemos esos casos. Ok, continuemos entonces. No sé si hay otra pregunta hasta el momento. Buenos días, ingeniera. Cuando dijo 1 sobre x, también dijo que podría ser x a la menos 1. Sí, correcto. Porque Claro. como lo tenemos acá, x a la 1, ¿verdad? Entonces también se pudiera representar x a la menos 1. X a la menos 1, pero ¿qué pasa? No podemos aplicar esta fórmula básica, ¿verdad? Porque esta es cuando n sea diferente de menos 1.
¿Por qué? Porque si ponemos acá menos 1 nos va a quedar 0 en el denominador, ¿verdad? Sí, gracias, señora. Entonces, cuando tengamos este caso, vamos a utilizar la fórmula básica. ¿Y por qué dijimos que es el valor absoluto? Porque al derivarla, yo voy a poder derivarla tomando dos opciones. Cuando x sea menor a 0 y cuando x sea menor a 0. Entonces, por eso es el valor absoluto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, continuamos, ¿verdad? De hecho, ahí, ¿verdad? En la fórmula 14 tiene lo que les estaba poniendo, ¿verdad? ¿Cuál es la integral del secante de x? O de x. Y ahí tenemos que es el logaritmo del valor absoluto del secante de x más tangente de x más c. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Como les estaba diciendo, ¿verdad? Pueden irse al ejercicio E para poder revisar y derivamos eso de acá. Vemos que cuando tengamos las dos opciones, independientemente cuando esto sea cuando sea mayor a 0, vamos a llegar a secante de x, y también cuando esto sea menor a 0, también llegamos a lo mismo. Entonces significa que la integral del secante de x puede ser, por eso ponemos el valor absoluto, porque tenemos las dos opciones. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos entonces. Una pregunta fuera de la clase. ¿Usted qué grupos de discusión lleva? Si gusta, esas preguntitas las vemos al final. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Gracias. Ok, entonces veamos ejercicios para que se comprenda mejor estas fórmulas básicas, ¿verdad? Básicamente vamos a utilizar estas fórmulas para poder integrar. Veamos el ejercicio 1. Siempre aquí vamos a poner, ¿verdad? Como enunciado, evaluar cada una de las integrales. Entonces veamos acá. Por ejemplo, si tenemos la integral de x a la sexta por dx. Entonces, ¿qué fórmula básica voy a utilizar para poder resolver esta integral? Veamos que tenemos x elevada a una potencia. Entonces, yo puedo utilizar la fórmula básica 1. ¿Qué nos dice la fórmula básica 1? Que sería x elevado a la n más 1. ¿Y cuánto vale n en este caso? ¿Cuánto valdría? 6. 6. Entonces, acá tenemos x elevado a la n más 1. Y como n es 6, entonces le sumamos 1 y lo dividimos entre n más 1, que sería 6 más 1, más la constante de integración. Entonces, ¿a qué sería igual esto? X elevado a la 6 más 1 nos da a la séptima dividido entre 6 más 1, que es 7, más la constante de integración. Este es el ejercicio más sencillo, ¿verdad? Vemos que simplemente tenemos x elevado a una potencia. No sé si hay preguntas hasta acá, creo que esto está bastante sencillo. Simplemente utilizamos la fórmula básica 1.
Ok, veamos entonces la siguiente. Veamos este otro ejercicio. 2. Si yo tengo la integral ok, veamos. Fíjense que ahí tengo una raíz cuarta de x por el diferencial de x. ¿Cómo será entonces que puedo aplicar? ¿Qué fórmula básica aplico? Veamos que de acuerdo a las fórmulas básicas no tenemos así explícitamente ninguna con raíz, con un radical, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Podemos transformarla. Podemos utilizar la propiedad donde sabemos que si tenemos la raíz enésima de a a la m, esto es igual a elevado a la m sobre n. ¿Sí? Podemos aplicar esta propiedad de exponentes y radicales, en donde yo sé que lo que tengo acá, ¿verdad?, pasaría como denominador del exponente. Entonces, ¿a qué sería igual la integral de la raíz cuarta de x? Yo puedo poner x elevado a la cuánto. Un cuarto. Un cuarto. A la 1 cuarta. Un cuarto. A la 1 cuarto. Eso sería la integral elevado x a la 1 cuarto por el diferencial de x. Entonces, de esa manera yo ya podría utilizar la fórmula básica 1, porque simplemente tengo x elevado a una potencia. En este caso, ¿cuánto vale mi n? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Entonces, esto sería igual. Veamos. De acuerdo a la fórmula básica 1, siempre vamos a utilizar, en este caso, la fórmula básica 1. Nos dice que esto es igual a x elevado a la n más 1, es decir, a la 1 cuarto más 1, y dividido entre 1 cuarto más 1 más la constante de integración. Entonces, simplemente ahí hacemos la suma de fracciones y nos quedaría x elevado a 1 cuarto más 1, nos queda 5 cuartos. Y acá dividido también entre 5 cuartos, más la constante de integración. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí, simplemente lo podemos ordenar, ¿verdad? Aquí es como que tengamos, aquí en el numerador, x a la 5 cuartos, esto es como que yo lo tengo dividido entre 1, ¿sí? Todo esto. Y luego dividido entre 5 cuartos. Entonces simplemente podemos multiplicar los extremos por extremos y los medios por medios para reordenar eso. Entonces aquí nos quedaría 4 quintos de x a la 5 cuartos más 0. Simplemente multiplicamos, ¿verdad? 4 por x a la 5 cuartos y 1 por 5, nos queda el 5 en el denominador. Entonces nos queda, si se fijan, invertido 4 quintos de x a la 5 cuartos más la constante de integración. No sé si estamos claros en ese ejercicio. ¿Preguntas? Continuamos. Ingeniera, y no hay que devolver a la raíz, o sea, según tengo entendido, no se puede dejar así fraccionario el exponente. Se podría entonces dejar y pasar nuevamente a radical. ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿Cómo nos quedaría? Acordémonos que el denominador es la raíz, ¿verdad? Raíz cuarta de x a la quinta. Raíz cuarta de x a la quinta. Más. Entonces, tendríamos acá la respuesta, ¿verdad? Esta sería entonces la antiderivada de la función raíz cuarta de x. ¿Ok? Entonces, veamos aquí, hemos aplicado la misma fórmula, ¿verdad? Fórmula básica 1. No es necesario ahí que nos aprendamos, es la fórmula básica 9, la fórmula básica 8, simplemente que nos recordemos
cómo integrar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Cuando tengamos una integral, ¿cuál sería la antiderivada? Entonces, veamos otro ejercicio. La integral de la raíz cuadrada de x más 1 sobre x a la menos 3, y todo esto por el diferencial de x. Entonces veamos acá. ¿Será que puedo aplicar ahí directamente las fórmulas básicas o tengo que utilizar alguna propiedad de la integral indefinida primero? Sí, primero aplicar la propiedad de la suma. Sí, ¿verdad? Tenemos la integral de una suma, en este caso de funciones. Entonces, como hemos visto de la propiedad 1, o de la propiedad, ustedes saben que es la de suma o resta, entonces yo digo que esto sería igual a la integral de la primera función por el diferencial de x, que es la variable con respecto a la cual estamos integrando, más, aquí tenemos 1 sobre x a la menos 3 por el diferencial de x. Entonces ya hemos aplicado la propiedad 1, ¿ok? Pero no hemos aplicado todavía ninguna fórmula de integración, ¿verdad? No vamos a integrar. Entonces veamos aquí que también podemos aplicar la fórmula básica número 1, pero tengo que arreglarlo, ¿verdad? Porque lo tengo en forma de radical. Entonces esto sería igual que x a la 1 medio, porque yo aquí tengo la raíz cuadrada, más, veamos aquí esta segunda integral. Tengo x a la menos 3. Para aplicar la fórmula básica 1, ¿qué me conviene más? Hay que subirla. La pasamos al numerador y nos va a pasar con exponente positivo. Nos quedaría x al cubo por el diferencial de x. Entonces, simplemente aquí tenemos las dos integrales y si nos fijamos, en las dos podemos aplicar la fórmula básica 1. Entonces veamos a qué sería igual. Aquí tenemos x a la 1 medio, es decir, que nuestro n vale 1 medio. Entonces, pero como esto sería igual, x elevado a la 1 medio más 1, ¿cuánto nos queda? Como exponente a la 3 medio, ¿verdad? Dividido, se lo voy a poner así, ¿verdad? Para que lo vean, a la 1 medio más 1, ya sabemos que es igual a eso. Y aquí sería igual a la 1 medio más 1. Ahora, si se fijan, he resuelto aquí una integral, entonces, ¿qué me falta colocar aquí? La constante de integración. La constante de integración, que viene a partir de esa primera integral. Yo le voy a poner C1. C1. Ahora, más, resolvamos esta otra integral. Sabemos que aquí yo tengo x elevado al cubo. Mi n vale 3. Entonces, si yo a mi n le sumo 1, yo sé que esto sería 3 más 1, es decir, a la cuarta, dividido entre 4. Y como aquí he resuelto otra integral, voy a poner otra constante de integración que le voy a llamar C2. Pero viene lo que decíamos al final de la clase anterior, ¿verdad? Que al final, estas son constantes. Y como yo sé que si sumo C1 más C2, que son constantes, me va a resultar otra constante. Entonces, le voy a llamar solo C. Es decir, que esto va a ser igual x elevado a la 1 medio más 1, eso sería 3 medios, dividido entre 3 medios, lo voy a poner más C1 porque ya directamente al final voy a poner una sola constante. Aquí nos quedaría más x elevado a la cuarta entre 4, más una constante de integración.
multiplicamos los medios por medios y extremos por extremos. Entonces al final me va a quedar 2/3 de x elevado a la 3 medios. ¿Cómo lo ponemos en forma de radical? Raíz cuadrada de x a la 3 al cubo. Al cubo, ¿verdad? Al cubo. Y eso más x cuarta entre 4. Y al final una sola constante de integración, ¿verdad? En este ejercicio se lo fui poniendo por cada una de las integrales de la constante, pero sabemos que al final en los demás ejercicios podemos colocar una sola constante de integración. Entonces aquí ya tenemos la antiderivada, ¿verdad? Una consulta. ¿Sí? Al final, ese más 4x a la cuarta sobre 4, ¿se tendría que bajar o se puede dejar así? No, lo podemos dejar así. O sea, lo podemos poner como x a la menos 4, pero también lo podemos dejar de esa forma, ¿verdad? Bueno. Gracias. Porque son equivalentes las expresiones, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí simplemente utilizamos nuevamente la fórmula básica 1, pero aplicamos la propiedad, ¿verdad? Lo mismo hubiese sido si yo tuviese una resta, ¿verdad? Solo que acá el signo cambia. Ok. Entonces, continuamos. ¿No hay preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo nos recomienda ir poniendo la C? ¿Cuando aplicamos la primera integral o hasta el final? No, hay que ponerla desde el momento en que ya estamos Integrando. aplicando la fórmula básica, es decir, desde el momento en que yo ya estoy integrando, tengo que poner la constante, ¿verdad? No olvidemos esa constante, ¿sí? Porque al final, como estamos hablando de la integral indefinida, la tenemos que dejar así, ¿verdad? Solamente indicar. Pero les recomiendo siempre colocarla, ¿verdad? Porque a veces en exámenes también, bueno, de hecho en los exámenes se les evalúa eso, ¿verdad? Si ustedes no ponen la constante de integración, ¿verdad? Ahí va a tener una ponderación diferente. Bueno, si no hay más preguntas, vemos otro ejercicio. Ese sería el 5, ¿verdad? O el 4. Cuarto. Cuarto, ¿verdad? Ok. Veamos entonces. Ahí nos dice 5 elevado a la x menos coseno de x más 1 sobre x. Y todo esto por el diferencial de integración. Entonces veamos acá cómo podríamos resolver esta integral, ¿verdad? Igualmente hay que ver que yo tengo acá la integral de una resta y suma de funciones combinadas, ¿verdad? Entonces primero yo tengo que aplicar la primera propiedad. Entonces vamos a separar las integrales. Esto sería igual a la integral de 5 elevado a la x. No olvidemos tampoco el diferencial, ¿verdad? El diferencial. Menos, porque aquí tengo menos, integral del coseno de x por el diferencial de x, más 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces veamos ahí. Ya tengo una resta y suma de integrales. Entonces, como ya las tengo acá aparte, yo puedo ir aplicando independientemente la fórmula básica de integración, ¿verdad? Entonces veamos. Aquí tenemos la integral de 5 elevado a la x por el diferencial de x. Aquí vemos que tenemos una base y x está elevado
está como potencia. Entonces no puedo aplicar la fórmula básica 1, sino que ahí tendría que aplicar la fórmula básica 12. ¿Qué me dice ahí la fórmula básica 12? Que si tengo la integral de a a la x por el diferencial de x, eso va a ser igual a ¿qué? A la x dividido entre el logaritmo natural de la base a. Entonces, si yo aplico acá esta fórmula básica, si se fijan, todas estas fórmulas que estamos aplicando son directas, ¿verdad? Ya más adelante, en las otras clases, vamos a ver algunos otros métodos de integración cuando no podamos directamente aplicar las fórmulas básicas, ¿verdad? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A 5 elevado a la x, es decir, mi a en este caso es igual a 5. Esa es mi base, ¿verdad? 5 elevado a la x dividido entre logaritmo natural de 5. ¿Sí? Ahora aquí yo tendría que poner la constante de integración, ¿verdad? Porque ya resolví esta primera integral, pero lo que voy a hacer es, lo voy a poner al final una sola constante. Ahora veamos. Ingeniera. ¿Sí? Pero no, hace poco dijo que también había que poner la constante para cada término, cada integrando. No, a lo que me refiero es no olvidar la constante de integración. Puede llevarla al final, pero no olvidemos colocar esa constante c. ¿Sí? Aunque los demás términos, digamos, aún no se hayan integrado. Con uno que ya está integrado, ya Lo que podemos... pasa es que le recomiendo ir haciéndolo simultáneo, ¿verdad? Todas las integrales de forma simultánea. Pero si usted va a hacer eso, sí, ponga la constante en cada término. Pero al final le recomiendo no olvidar la constante c. Ustedes lo pueden hacer así como yo les decía. Sí, porque digamos, Pueden poner algunas integrales... la constante. Sí. Algunas integrales requieren ciertos métodos algebraicos para poder integrarlas. Entonces, Sí. ya podemos Entonces, ponerla C ahí. pueden ponerla ahí y luego al final hacen como yo les dije, ¿verdad? C1 más C2 al final es 1 constante. Y le ponen ahí la constante de integración. En este caso nos van a salir 3 constantes, ¿verdad? Más C3. Al final también lo que evaluamos es que, como les digo, no vayan a olvidar esa constante al final. ¿Ok? Ahora veamos cuál sería la integral del coseno de x. Esa es una fórmula básica. ¿Cuánto sería? Seno de X. Seno de x. Y puedo poner aquí la otra constante. Más, ¿cuánto sería la integral de 1 sobre x? Logaritmo Logaritmo natural de X. logaritmo natural de x. Logaritmo natural del valor absoluto de x. No olvidemos que es el valor absoluto, ¿verdad? Por lo que les expliqué anteriormente. Y aquí nos sale una constante 3. Entonces al final, como les decía, ¿verdad? Podemos dejarlo como una constante al final. Nos quedaría menos seno de x más logaritmo natural del valor absoluto más c, ¿verdad? ¿Por qué? Porque C1 más C2 más C3 nos va a dar una constante. Una constante que en este caso la llamamos C. Entonces, básicamente eso sería, ¿verdad? Aquí tenemos la respuesta o la antiderivada de esta función que tenemos acá. No sé si hay preguntas. Todo bien, ingeniero. Ok. Si se fijan, ahí ya ocupamos otra fórmula, ¿verdad? Aplicamos la fórmula básica 12, que es esta, y aplicamos la otra fórmula básica. Aquí nos faltó la constante.
Y también aplicamos la integral del coseno. Ingeniero, una pregunta. El diferencial de X solamente se pone cuando se comienza a ordenar, ¿verdad? Por ejemplo, en el principio que puso integral de 5 elevado a la X, diferencial de X. Cuando ya se integra, se pone la constante, C1. Sí, recordémonos de la notación, ¿verdad? La integral del integrando, en este caso de la función de X por dx, es igual a la antiderivada más C. Ahí ya lo ponemos el diferencial, ¿verdad? Porque ya hemos integrado. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? Pues estamos claros. Todo claro. Ok, entonces veamos otro ejercicio. Fíjense que aquí, con lo que respecta a lo que están comentando, las constantes, si se fijan, son integrales que podemos evaluar con funciones básicas, es decir, que son directas. Entonces, podemos ponerlo así, ¿verdad? Porque ya después, cuando veamos más métodos de integración, vamos a ver de qué sí, ¿verdad? Si nos facilita al final poner una sola constante. En este caso, ustedes son fórmulas directas, lo pueden ir colocando. Esa sería la forma, digamos, tal cual, ¿verdad? Como debe ser. Al final ponemos esto como una constante. Pero aquí, como estamos comenzando, ¿verdad? Está bien que pongamos esta constante. Y al final, pongamos esto, ¿verdad? ¿A qué lo referimos con C? Bueno, entonces veamos ahora otro ejercicio, el ejercicio 5. Yo tengo acá la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado menos e a la x más 1 por el diferencial de x. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, de igual manera aplicamos la propiedad 1. Tengo que la integral del primer término o de la primera función menos tengo la integral de e a la x por dx más, aquí ¿qué pondría yo en el último término? Yo tengo 1. Entonces, Integral de puedo obviar el diferencial de 1, ¿verdad? Puedo obviar el 1 y solo pongo diferencial de x. Pero ustedes están conscientes que aquí hay un 1, ¿verdad? Pero puedo obviarlo porque es lo mismo. Entonces veamos acá. Veamos que tenemos también una fórmula básica conocida, ¿verdad? O una antiderivada que es directa. Entonces nos vamos a nuestra tabla de integrales y vemos que tenemos ahí la fórmula básica 9. Le voy a poner aquí FB, fórmula básica 9. Tengo que la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿a qué sería igual? Tangente inversa de de X. X. A la tangente inversa más c. Más c. ¿Verdad? Entonces veo que aquí puedo ocupar la fórmula básica 9. Ahora veamos esta otra. Vemos que también tenemos otra fórmula básica, ¿verdad? Nos vamos a nuestras fórmulas y tenemos la 11. Sería la integral de e a la x por dx es igual a e a la x más c. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros derivamos e a la x, ¿cuánto nos daba? Lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos
Ahora veamos acá, en la clase anterior. ¿Y si la X tuviera un exponente numérico? ¿Cómo? Si la X tuviera un exponente numérico, ¿cómo así? Sería, Y en vez de la X tenemos acá otra cosa, otro valor, por ejemplo, 5. O sea, tuviésemos G a la 5, ¿cómo? al X elevado a la 5, ¿verdad? El exponente de la X. Ingeniera, ¿verdad que para eso tenemos la fórmula generalizada? Pero aún no llegamos ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Más adelante vamos a ver otros métodos, ¿verdad? Ya en el otro semana van a ver el método de sustitución, ¿verdad? Van a ver el método de sustitución. Y también luego van a ver otros métodos que son por partes. Pero en esta clase yo no quiero confundirlos, ya incluyendo, digamos, ejercicios que involucren otros métodos, ¿verdad? Sino que simplemente vamos a ver integrales que podamos nosotros desarrollar de forma directa, es decir, utilizando las fórmulas, las 15 fórmulas básicas. ¿Ok? En este caso, si yo ya tengo E elevado a la X a la quinta, entonces ya no puedo aplicar directamente la fórmula básica como tal, ¿verdad? Sino que ahí pues hay que hacer o aplicar algunos otros métodos, o lo que dijo la compañera. ¿Estamos claros? ¿O hay duda? Veamos que en este caso, como solo tengo E a la X, puedo aplicar directamente la fórmula básica. Sí, es lo que están comentando, ¿verdad? Eso va a ser ya más adelante cuando lo vean. Pero como hay personas también, ¿verdad?, que lo llevan acá por primera vez, entonces hay que ir pasito a paso. Ahora veamos, ¿cuál dijimos que iba a ser la integral del diferencial de X? X. X, ¿verdad? Y lo estábamos comprobando en la clase pasada. ¿Por qué? Yo tengo que la antiderivada sería X más C. ¿Por qué? Porque al derivarla, esto me da 1. Entonces, como que dijimos, tengamos un 1. Entonces, vemos que ya podemos aplicar directamente e integrar, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces, esto sería igual. Dijimos que este término, o la integral de esta parte, sería la tangente inversa. Pongamos acá más una constante 1, menos la integral de E a la X, dijimos que es E a la X, le voy a poner más una constante 2. Más, aquí dijimos que la integral del diferencial de X es X más una constante 3. Al final, ¿verdad? Lo mismo, sabemos que eso sería la tangente inversa de X menos E a la X más X más una constante C. C1 más C2 más C3 es igual a C. Ingeniera, ¿y en algún momento nos van a enseñar el proceso para llegar a esos resultados que usamos de las propiedades? Lo que pasa es que, como les digo, nosotros se las damos como fórmulas básicas, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar. ¿De dónde salen estas fórmulas básicas? De derivar, pero a lo que yo me refiero es que, vaya, no sé si cómo fue que, lo que quiero saber es cómo llegar sin comprobar así con derivadas, o solo así es el proceso para comprobar esa. Sí, así es el proceso, por eso se llaman fórmulas básicas. Recordemos cuando también veíamos las derivadas, teníamos algunos procesos de derivación, ¿verdad? Teníamos algunas reglas para derivar. En
En este caso, solo así lo vamos a ver, ¿verdad? Por eso ya se les da a ustedes las 15 fórmulas básicas. Pero realmente todo tiene un fundamento, ¿verdad? Todo tiene un fundamento, pero como les digo, eso no está en el alcance de este curso, ¿verdad? La matemática 2. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una, o sea que, por ejemplo, para que me quede claro, si está e elevado a la 5, significa que eso lo tomaríamos como si fuese una constante. Sí, es una constante, ¿verdad? Si fuese e a la 5, es una constante porque esta e es una constante, ¿verdad? Es aproximadamente 2.71, ¿sí? Esta es una constante, entonces una constante elevada a otra constante nos va a dar una misma constante. Entonces, ¿qué aplicamos ahí? Es como que yo tuviese la integral de una constante por una función. Entonces, ¿a qué sería igual? A la constante por la integral, en este caso, de la función. Pero ¿qué pasa si yo solo tuviese e a la 5, e a la quinta? Entonces, mi constante, si yo tuviese solo la integral de e a la quinta por dx, esto como es una constante, entonces tuviésemos e a la quinta integral de ¿qué? De dx, ¿verdad? ¿Y a qué sería igual eso? E a la quinta x más e. E a la quinta por x, ¿verdad? Porque como ya dijimos que la integral de dx es x, más una constante de integración. ¿Estamos claros en esta parte? Sí, gracias. Ok. Entonces, como les digo, ahorita el objetivo es que aprendamos a integrar a partir de la fórmula básica. Ya luego, más adelante, vamos a ver algunos ejercicios que ya no tenemos las integrales así, ¿verdad? Como inmediatas. Entonces, ahí sí vamos a recurrir a algunos métodos que le llamamos métodos de sustitución, método de integración por partes, etcétera, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Y me indican si ya copiaron acá. Sí. Ok, veamos entonces. Sí, ingeniera. Ingeniera, ¿Sí? una duda. Ahí en la respuesta que había puesto menos e elevado a la x, no le hace falta el logaritmo de e abajo. Ah, no, porque fíjense que en esa parte, si nos fijamos, voy a poner acá eso. En esa parte, si se fijan, nosotros ya tenemos una fórmula básica que es directamente para cuando tengamos de base esta constante e, ¿sí? La otra que tenemos, que es la fórmula básica 12, a la x por dx, ahí es cuando tenemos otra base, ¿verdad? Pero en este caso, cuando nosotros tenemos de base, solo es para este caso de base e, tenemos ya directamente que vamos a aplicar la fórmula básica 11, que sería la integral de e a la x por dx es igual a e a la x a c. Ya en este caso, si tuviésemos, por ejemplo, como vimos en el ejercicio anterior, teníamos de base, me parece, 5, ¿verdad? Entonces teníamos otra constante, pero era diferente de e. Cuando tengamos como base e elevada a la x, entonces solo vamos a aplicar la fórmula básica 11. ¿De acuerdo? Ok, gracias, ingeniera. Bueno.
Veamos otro ejercicio. Es el ejercicio 6. Tenemos acá la integral de 1 más x cuadrado más x cubo dividido entre la raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Todo eso, ¿verdad? Entonces veamos ahí cómo podemos resolver esta integral utilizando las fórmulas básicas, ¿verdad? Las fórmulas básicas o reordenando, ¿verdad? O arreglando esta expresión. Entonces, fijémonos que acá, en nuestro numerador tenemos un polinomio y aquí tenemos un monomio. Que aquí yo tengo raíz cuadrada de x, ¿verdad? Entonces, como yo aquí tengo en el numerador un polinomio y en el denominador un monomio, yo en este caso sí puedo dividir cada término del numerador entre el denominador. Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a dividir entonces la integral. Aquí tendríamos de 1 sobre la raíz cuadrada de x más x cuadrado entre la raíz cuadrada de x más x cubo entre la raíz cuadrada de x. Todo esto por el diferencial de x. Se fijan, lo único que he hecho acá es dividir cada término entre el denominador. Ahora bien, yo aquí tengo la integral de una suma de funciones. Entonces yo puedo aplicar la propiedad 1 y puedo empezar a separar las integrales. He aplicado la fórmula, la propiedad, ¿verdad? La propiedad 1. Ahora bien, veamos que aquí, como veíamos, teníamos un radical, pero esto yo lo puedo expresar en forma de exponente. Entonces, ¿cómo me quedaría? 1 dividido entre x elevado a la cuánta? A la 1 medio, ¿verdad? Por el diferencial de x. Más x al cuadrado dividido entre x a la 1 medio. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, por ejemplo, este está elevado a la 1 medio en el denominador. Para aplicar la fórmula básica 1, lo voy a pasar al denominador, pero con exponente negativo. Eso me quedaría x elevado a la menos 1 medio. Y ahora veamos cuánto me da acá. Si se fijan y si se recuerdan, si aplicamos acá, si yo tengo a elevado a la n dividido entre la misma base, elevado a otro exponente, ¿a qué sería igual eso? Ponemos la misma base y los exponentes se restan. Entonces, ¿cuánto nos quedaría acá? Si yo pongo x a 2 le restamos 1 medio, ¿cuánto nos da eso? 3 medios. 3 medios, ¿verdad? Más, hagamos lo mismo acá. Si a 3 le restamos 1 medio, es decir, aquí nos queda 3 menos 1 medio. ¿Cuánto nos da eso? 5 medios. 5 medios, ¿verdad? X elevado a las 5 medios. Siempre la integral, ¿verdad? Aquí, si se fijan, yo no he integrado todavía y no he aplicado fórmulas básicas, ¿verdad? Simplemente estoy ordenando para poder aplicar las fórmulas básicas. Entonces, aquí directamente, si se fijan, yo puedo aplicar en cada una de estas la fórmula básica 1. Simplemente, aquí le sumamos al exponente 1 y pasa a dividir entre esto más 1. Veamos acá cómo nos quedaría. X elevado a la menos 1 medio más 1. ¿Cuánto nos da eso? 1 medio. Le sumamos 1, nos queda 1 medio positivo. Y esto dividido entre 1 medio. ¿Sí? Más. Vamos a ponerlo
sumamos 1. ¿Cuánto nos da? 5 medios. ¿Verdad? Y esto dividido entre 5 medios. Acá no me acaba mucho, pero básicamente estamos aplicando la misma propiedad. Ahora 5 medios le sumamos 1. Nos queda 7 medios. 7 medios. y esto dividido entre 7 medios. ¿Verdad? Aquí solamente es la fracción, ¿verdad? Al final, si nosotros arreglamos esto, aquí nos falta la constante y yo puedo ponerlo de la siguiente manera. Esto va a ser igual. Aquí yo tengo un medio en el denominador. Si yo aplico lo de extremos por extremos y medios por medio, me quedaría simplemente 2x a la 1 medio, más, aquí tengo 5 medios, me quedaría 2 quintos, x a la 5 medios, más 2 séptimos, de x elevado a la 7 medios, más la constante de integración. ¿Ok? Entonces ahí lo puedo dejar como exponentes o lo pasamos a radicales. Simplemente, ¿verdad? Lo estamos pasando de exponentes a radicales. ¿Hay preguntas? Esta sería ya la respuesta, ¿verdad? Esta sería la respuesta o la antiderivada de ese integral, de esta función. ¿Estamos bien con ese ejercicio? ¿Se puede dejar sin raíz? Sí, ¿verdad? O sea, simplemente esa es equivalente a esto. Simplemente son dos notaciones diferentes, ¿verdad? Pero esto es equivalente a eso. Ok, bueno, entonces veamos un último ejercicio. Aquí pasó a positivo el menos 1 medio porque le sumamos 1. Recordemos que para integrar utilizamos la fórmula básica 1. Entonces aquí es como que yo tengo la integral de x a la menos 1 medio. ¿A qué va a ser igual? A x, el exponente yo le sumo 1 y esto dividido entre menos 1 medio más 1. Entonces, si a menos 1 medio le sumo 1, me queda 1 medio. Y de igual manera aquí, ¿no? ¿Estamos claros? Una pregunta, ingeniera. ¿Sí? Así como usted lo ha realizado el proceso, ¿estaría bien hacerlo en un parcial o hay que especificar cada integración de cada parte, por ejemplo, la que está haciendo ahorita? Si se fija, esta integración, esta antiderivada es de acá, ¿verdad? Esta es de acá y esta es de acá, ¿verdad? Entonces ahí, si se fija, lo hemos hecho en orden, ¿verdad? Estamos especificando de dónde proviene cada uno. Estaría bien así, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Lo importante es que dejen bien el procedimiento, ¿verdad? Hay que dejar claro el procedimiento. Porque si se fijan, yo acá creería que no hay donde perderse. Por ejemplo, esto es de esto, esto es de esto y esto es de esto. El problema sería, ¿verdad? Que de repente en un parcial llegue esta respuesta sin esto, ¿verdad? Entonces ahí sí había problemas, ¿no? Pero tenemos que poner todo el procedimiento. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien?
Bueno, veamos una última, ¿verdad? Solo para practicar. Con funciones trigonométricas. Pero simplemente es de aplicar la fórmula básica, ¿verdad? Ya si alguien quiere ver más a fondo, ¿verdad? De dónde proviene, hay que decir ahí, ¿verdad? Hay cursos más avanzados. Bueno, veamos un último ejercicio. Aquí yo tengo la integral de 7 secante de x por tangente de x menos 3/5 secante cuadrado de x más 6. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Tenemos acá, hay que aplicar la propiedad 1. Separamos, yo aquí tengo esta parte, luego esta y esta parte. Entonces me quedaría 7 secante de x, tangente de x por dx. Menos 3/5 secante cuadrado de x más 6 de x. Si se fijan acá, solo he aplicado la propiedad número 1. Ahora veamos que podemos aplicar la 2 porque yo tengo constantes. Entonces simplemente colocamos la constante afuera. Aquí tengo otra constante. Y acá tenemos otra constante. Entonces, ¿a qué sería igual a esto? Veamos. La integral de la secante por tangente de x, ¿a qué sería igual? De acuerdo a las fórmulas básicas. Secante de x. Más secante al cuadrado de x. Simplemente sería secante, ¿verdad? Porque recordemos cuál era la derivada de la secante de x. Secante por tangente, ¿verdad? Menos, acá perdón, ya integramos, le tengo que poner esto, simplemente la constante, menos 3/5. Ahora veamos cuál sería la integral del secante cuadrado de x. Tangente de x. Tangente de x, ¿verdad? Recordamos la derivada de la tangente, secante cuadrado de x. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ahí no tendríamos que ir poniendo ya la constante. Sí, se lo voy a dejar al final. Como les decía, vamos a dejar una sola constante al final. Sí, de hecho yo también podría poner así. Eso sería 6x más una sola constante. Esto sería equivalente a decir, ¿verdad? Si yo lo hago así como ustedes decían, y ponemos una constante por cada término. Si se fijan ahí en el folleto, al final dejamos una sola constante, ¿verdad? Pero yo lo puedo poner así. Tangente de x más c2 más 6x más c3. Porque aquí tenemos la integral de x es x, pero aquí tengo este 6, entonces sería 6 por x más c3. Y al final, ¿verdad? Lo podemos dejar como lo había dejado. Ponemos una sola constante. Más una sola constante c, donde c es igual a c1 más c2 más c3. Entonces hemos aplicado fórmulas básicas, ¿verdad? De integración. No sé si hay más preguntas, si no, pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Hasta este ejercicio. Y si alguien tiene alguna consulta administrativa fuera de la clase, vamos a hacerla al finalizar, ¿verdad?
Ingeniero, tengo una duda sobre las fórmulas que nos han dado. Yo conozco que, bueno, hay muchas más fórmulas ya hechas. ¿Nos recomienda usted aprendernos las demás? Por ejemplo, la de la cotangente. Sí, hay más fórmulas, pero las que les van a evaluar en ese momento, las que se les va a evaluar son las 15 fórmulas básicas, ¿sí? Porque hay otras fórmulas que las podemos determinar a partir de otras, ¿verdad? Entonces ya serían otras como derivadas de esas fórmulas básicas. Ah, ok, gracias. Ingeniera, yo no entiendo por qué a partir de cuando quitó el integral desapareció la tangente, la segunda tangente que se está multiplicando con el secante. Ah, porque como aquí ya integramos, y recordemos que aquí, ahorita tengo este 7, ¿verdad? Que es mi constante. Pero si yo encuentro la integral de la secante por tangente, ¿a qué sería igual de acuerdo a la fórmula básica? ¿Sí? La fórmula nos dice, la integral de la secante de x por tangente de x por el diferencial de x es igual a la secante de x más la constante de integración. Entonces, como aquí ya integramos, ya no estamos poniendo la tangente, aquí estamos poniendo ya la antiderivada, ¿verdad? El resultado de esta integral. ¿Está bien? Gracias. Ok. ¿Hay alguien más? Si no, pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad?